Así que tenemos que coger nuestra Biblia para así cada uno puede leer, ¿no? Así que todo participe. En este mañana vamos a estudiar un tema muy interesante. El título del tema es el trabajo final y la segunda venida de Jesús. Como podemos ver en la pantalla, eso es lo que vamos a estudiar en este mañana. Bueno, en este tiempo he escuchado que todo el mundo habla de la venida de Jesús, de que Jesús está cerca, que Jesús va a venir. Gente que quizás antes no creía, ahora está hablando de la, ¿cómo se dice? De la pronta venida de Jesús. Y también hay personas que ahora empiezan a predicar sobre eso y gente, mire, cuando ahora está, como dice, todo el mundo habla de cuestión de coronavirus, ¿no es verdad? Y todo el mundo está preocupado, dice, no, ahora sí viene Jesús, ¿no es verdad? Pero hay algo que Dios nos quiere que nosotros sepamos en esta mañana. Y la pregunta es, ¿cómo debemos preparar para recibir a Jesús? ¿Es necesaria una preparación? ¿O solamente podemos decir, a Jesús viene y listo? Hoy vamos a estudiar eso. Vamos conmigo en Juan 14, versículo 1 hasta 4. Si alguien lo tiene, puede leerlo rápidamente. Juan 14, 1 hasta 4. ¿Qué es lo que Dios fue a hacer para nosotros? ¿Qué fue lo que Jesús fue a hacer? ¿Quién lo tiene? Uh-huh. Amén. Qué linda palabra de esperanza Jesús nos ha dejado. O sea, Jesús no simplemente vivió, murió y ya, listo, yo fui de este mundo, ustedes, ¿cómo se dice? Su cuenta, como vive o no, pero yo sí, yo estoy en el cielo. No es verdad, pero no, Jesús dice, yo voy a hacer ¿qué? Preparar un lugar, y cuando yo termino, ¿qué yo voy a hacer? Venir de nuevo para buscar, ¿no es verdad? Para buscar a cada uno que ha preparado. Pero ahora hay algún detallito más en este versículo. Dice, en casa de mi Padre, ¿cuántas moradas hay? O sea, hay lugar para todo. O sea, no cuestión de, no llega, el apartamento está lleno, tiene que reservar otra fecha. No, Dios tiene todo lugar para todo el mundo. Así que si uno no va a estar ahí, es porque uno no ha escogido para estar ahí. O sea, Dios tiene lugar para mí, para ti, para cada uno de nosotros. Pero hay un detalle más. En ese mismo capítulo, ¿puede leer el versículo 5 hasta 7? Ok, entonces en el versículo 4, cuando Jesús dice, estaba hablando que va a preparar un lugar y todo eso, y Jesús dice en versículo 4, y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Entonces, basado en eso, Tomás entonces preguntó a Jesús, bueno, pero ¿dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, Jesús está hablando de un camino, pero Tomás dijo, pero yo no sé. Tú vas, pero ¿dónde? ¿Dónde que tengo que coger? ¿Por Damasco? ¿Por Cesarea? ¿Por Jerusalén? ¿Dónde? Jesús dice entonces, yo soy el camino. En otra palabra, tenemos que seguir a Jesús para encontrarlo.
tenemos que seguir a Jesús para entonces podemos estar un día junto con Él. Vamos conmigo en 1 de Juan, primero de Juan, y vamos a ver lo que dice el apóstol Juan ahí. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 6. El apóstol también habla de la cuestión de un camino. Aquel que lo tiene puede leerlo. Sí, 2:6. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ok, usted está hablando de qué? De un caminar con Jesús, ¿no es verdad? Si decimos que permanecemos en Él, tenemos que andar o caminar como Él caminaba, ¿no es verdad? O sea, hay un camino que el ser humano debe andar por ella, así que puede estar junto con Jesús un día. Y Jesús lo ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, hay que seguir en los pasos de Jesús, ¿ok? Entonces, dice, hoy estamos llamados, hoy Dios está llamando a la raza humana para seguir a Jesús como completamente y adorar a Él como Creador y Redentor. Y la única manera para adorar a Dios como debe ser es de temer a Dios y darle gloria, como dice Apocalipsis 14:7. O sea, el camino es temer a Dios y darle gloria. O sea, un estilo de vida que Jesús vivió, que nosotros también debemos imitarlo. Por eso Juan dice en Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Tomás preguntó, ¿dónde está el camino? Bueno, el camino soy yo, dice Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si tú quieres ir al Padre, entonces tienes que andar en ese camino. El mismo estilo de vida que yo vivió, ustedes también deben vivir. Esa es la forma para llegar un día, para estar junto conmigo. Ok, ahora la gente pregunta entonces, ¿cómo yo puedo saber el camino si nunca yo no tuve esa experiencia? Ahora Isaías, vamos conmigo, Isaías 30, versículo 21, y vamos a ver los caminos donde la Biblia habla del camino que debemos seguir. Isaías 30, versículo 21. Okay. ¿Quién lo tiene puede leerlo? 30 y 21. Dice la palabra, entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ok, entonces, ¿qué escuchamos? ¿Quién habla con nosotros? Dios, a través del Espíritu Santo, ¿no es verdad? Pero dice, no, como dice aquí, no echáis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. O sea, tenemos que andar firme, tenemos que andar por el camino estrecho. No podemos estar tambaleando, moviendo de la izquierda a la derecha. No, tenemos que andar derechamente. Si queremos ir al Padre, tenemos que andar en ese camino derecho sin desviar. ¿Dónde más en la Biblia habla de eso? Vamos conmigo en el libro de Jeremías, el versículo que todos conocemos, 6:16, y vamos a ver cómo dice, también Jeremías habló de ese camino. Jeremías 6:16, podemos ver también la conexión que hay entre los versículos. Lo que Jesús habló, Isaías también habló, Jeremías también habló, Juan también habló de lo mismo. ¿Lo tenemos? ¿Quién lo tiene? Dice, así ha dicho el Señor, deténganse en los caminos y pregunten por los senderos de otro tiempo,
es el buen camino y vayan por él. Así hallarán ustedes el descanso necesario. Pero ustedes dijeron, no iremos por allí. Ok, o sea, la gente, después de recibir el mensaje, decidió que ¿qué? No quiere andar por el camino. O sea, Dios dice, cuando uno está parado, pregunta cuál es el camino correcto. Y cuando encontráis, andad por él. Es el mismo lo que Jesús está hablando. Es el mismo lo que Isaías también está hablando. Que el Espíritu Santo nos dirige cómo debemos andar. Como dice Jesús en Juan 14, no, yo nos dejo solo como huérfano, ¿no es verdad? Pero yo voy a mandar el Espíritu Santo para que guíes en toda la verdad. O sea, hoy no hay excusa para ninguno de nosotros decir yo no sabía. Porque el Espíritu Santo, Isaías 30:21, nos dice que está amonestando a cada uno de nosotros para andar en el camino estrecho, el camino directo como Jesús anduvo. O sea, hoy todo el mundo está consciente. Venía una pandemia, pero ahora si podemos ver, el mundo está como ya acostumbrado de eso, que ahora ya todo se vuelve a la normalidad. La gente está muriendo todavía, pero ya eso es como se pasó. ¿No es verdad? El lockdown se quitó, el toque de queda de las 9 se quitó, después puso a las 12 también se quitó y la gente comienza a matar a otro y todo eso. Yo he escuchado, yo creo, anteayer un tiroteo en Coral Spec y todo eso, sí, la gente sigue matando, sigue bebiendo, sigue haciendo toda la cosa. No es verdad, pero Dios está llamando al ser humano de nuevo. Hay algo que Dios está haciendo. Vamos a leer Apocalipsis 7, versículo 1 hasta 3. Podemos ver la misericordia de nuestro Dios para con nosotros como ser humano. Dice Apocalipsis 7, 1 a 3. ¿Quién lo tiene? Uh-huh. En su frente. Ok, gracias hermano. O sea, ahí podemos ver que Dios está haciendo algo. ¿No es verdad? Dios está en el proceso de ¿qué? Sellarnos. Para así, cuando viene lo que va a venir ahora, que es más peor de lo que hemos experienciado, cuando viene eso, Dios puede tener a sus hijos por ahí sellado. Sellado significa que pertenecemos a Dios. Estamos sellados con el sello de su pertenencia. Ahora, entonces los 4 ángeles salían para hacer ¿qué cosa? Destruir al mundo. Pero antes de eso, ¿qué Dios quiere hacer? Sellar a sus hijos. O sea, Dios está en un proceso ahora y nosotros debemos cooperar con Él para nuestra propia salvación. O sea, Dios no va a hacer nada sin mí y nada sin ti. Dios va a hacer algo sí, pero junto con nosotros. Es el humano en combinación con divino. Ok, vamos a seguir. Vamos a ver si Pedro también hablaba de algo por estilo. Vamos conmigo en 2 de Pedro capítulo 3. Hoy estamos en un estudio. Por eso tanto, sí, 2 Pedro 3, el versículo 10. Vamos a ver. Dice, pero el día del Señor llegará como un
Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a ceniza, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Ok. En otra palabra, lo que viene es ¿qué? Destrucción. O sea, igual que en el tiempo de Noé, venía un diluvio. En ese tiempo no va a acabar con agua. Sabemos de la arco iris, ¿no es verdad? Dios hizo una promesa. Pero en ese tiempo, ¿qué va a ocurrir? Dios va a purificar la tierra. Pero antes de eso, Dios debe sellar a cada uno de sus hijos. Al que quiere, ¿no es verdad? Es voluntario. Versículo 8 hasta 9. Dice, pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que no tiene paciencia, y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él. Amén. Qué amante Salvador, ¿no es verdad? Como dice, tiene paciencia. O sea, ahí podemos ver la conexión entre Apocalipsis 7, 1 hasta 3, con lo que dice 2 Pedro 3, 8 hasta 9. Es el paciencia que Dios tiene con nosotros. Algunos, como dice Pedro en el mismo capítulo, sale diciendo, pero Jesús no va a venir. Usted ha predicado de que Jesús venga. Mira lo que dice el nombre adventista, que significa gente que cree en la segunda venida de Jesús, y ya la iglesia existió por años y Jesús todavía no ha venido. Pero la gente olvida de que Dios es un Dios de amor, es un Dios de paciencia. ¿No es verdad? Y Dios no quiere, como dice el versículo 9, que nadie se pierda. Mira lo que yo recuerdo también Juan capítulo 3, 17, que dice Dios, Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para el mundo pueda ser salvado a través de él. O sea, Dios es en el negocio de ¿qué? Salvar almas. No para que nadie se pierda, pero otra vez la gente tiene que decidir. Pero Dios va a hacer todo por todo, que cuando venga el día de juicio, Dios dice, bueno, yo he hecho tal, mira aquí, yo te amonesté, mira aquí, yo te habló contigo, el Espíritu Santo habló contigo varias veces, pero tú sigues rechazando, y cuando llegue el momento, todo tú tienes que decir, como dice Filipenses capítulo 2, todo lengua debe confesar, ¿no es verdad? Que Jesucristo es Señor. Tú debes confesar que tú eres malo y Dios es bueno. Entonces Dios tiene que paciencia para conmigo, paciencia para contigo, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Dios dice a los 4 ángeles, espera. Salió un quinto y finalmente con el sello y dice, espera, déjame sellar a los que quieren ser sellados, entonces vamos a soltar los vientos. Vamos en la pantalla, el primer slide, y mira lo que dice hermana White sobre Apocalipsis 7, 1 hasta 3, en el libro Testimonio Selecto, o también Historia de la Redención. Dice aquí, vi a 4 ángeles que había de hacer un labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. O sea, ¿qué estaba haciendo ese ángeles? Iba con una misión de hacer ¿qué? Destruir al mundo. O sea, iban, como dice aquí, iban a realizarla. Pero Jesús, otra vez Jesús, nuestro amante Salvador, paró por nosotros. Dice, estaba revestido de sus vestiduras sacerdotales. Miró cómo, compasivamente, ahí está, al pueblo remanente, y alzando sus manos, exclamó con voz como, de profundo piedad,
mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre y mi sangre. Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salió una luz en un extremo refulgente que derramaba sus rayos sobre Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra. Y tremolando, ¿sí?, algo en sus manos, clamó en alta voz. ¿Qué dice ahora? Detenemos hasta que los siervos de Dios están sellados en la frente. O sea, mira, tú tienes ahora que pensar eso. Ángeles iba con rapidez, con una misión de ¿qué? Destruir al mundo. Y Jesús, viendo que esos ángeles va a destruir el mundo, como en el tiempo de Lot, no va a volver de nuevo sin cumplir con su misión. Y saliendo de eso, Jesús rápidamente, hablando con su Padre, dice: Padre, mi sangre ahora, ¿qué? Tenemos que salvar el mundo otra vez, dale un chance. Y entonces viene el 5.º ángel con la misión o con la palabra de detener esos 4 ángeles. Piensa solo en eso, mis hermanos, que ese mundo podía ya ser terminada, ya ser acabado. Jesús ya podía venir, pero otra vez por medio de amor, otra vez por medio de su sangre. Entonces el Padre dice: bueno, un poquito tiempo más. Y Jesús dice ahora: déjeme sellar en mis últimos remanentes, en los últimos, déjame sellarlos, así que mi nombre puede ser ensalzado en la tierra y en el cielo. Entonces vamos a seguir en 2 Pedro 3, versículo 11. Antes de que Jesús venga, hay algo que debe ser la condición entonces de su pueblo para recibir este sello. Versículo 11, 14 y 15. Dice: puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios. Por eso, amados hermanos, mientras esperan que eso suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Dios, Señor, es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, le ha escrito. Ok, o sea, la paciencia de Dios es ¿para qué? Para salvación, para nada otro. Es porque Dios quiere salvar hasta lo último que puede. Dios quiere intentar hasta lo máximo con cada uno de nosotros. Y es verdad, algunas veces Dios nos habla y nosotros seguimos nuestro propio camino. Pero a pesar de eso, Dios quiere intentar una vez más. Déjame ver si ese niño quiere realmente ser salvo. Falló otra vez. Dios dice: bueno, déjame intentar una vez más para ver si ese niño en verdad quiere cambiar, quiere salvar. O sea, la paciencia de Dios es ¿para qué otra vez? Salvación. Pero ¿cómo Dios debe encontrarnos? ¿En cuál estado? En un estado de paz con Él. ¿Pero cómo? Sin mácula y sin reprensión. Ahora, la gente dice: sí, pero cuando Jesús venga es cuando yo voy a ser transformado. Pero lo que enseña la Biblia es que nosotros debemos encontrar a Jesús en una situación tal de paz. O sea, el encontramiento debe ser de tal forma que Dios no me encuentre con paz, con una vida santa. Dios, cuando yo estoy esperando, Dios, mi carácter debe ser de tal modo que Jesús pueda ver: ay, eso es mi hijo. ¿No es verdad? Tal cuando el Padre dice: ese es mi hijo amado. Cuando vio a Jesús, dice: ese es mi hijo amado. ¿Por qué? Porque Jesús reflejaba el Padre. ¿Tú recuerdas cuando
ellos dicen, bueno, muéstrame el Padre. En el mismo Juan 14, muéstrame el Padre. ¿Qué dice Jesús? Si tú ves al Padre, si tú ves a mí, ¿has visto? O sea, Jesús reflejaba ¿qué? Al Padre. El mismo imagen del Padre pudimos ver en Jesús. Jesús es amor. No, el Padre es amor. Jesús también es amor. El Padre es justicia. Jesús también es justicia. El Padre es misericordioso. Jesús también misericordioso. En otra palabra, el carácter de Jesús debe ser reflejada en cada uno de nosotros. O sea, el proceso de sellamiento, porque muchos dicen, bueno, el sello es el sábado. Bueno, el sábado es parte, porque el sello también es el carácter de Jesús. El carácter de Jesús es su mandamiento, y su mandamiento no es solamente el sábado, sino hay 10, ¿no es verdad? 10 dedos, 10 dedos de pie, 10 mandamientos. Santiago 2:10 dice, si uno falla con uno, o rompe uno, rompe todo. Ok, vamos a seguir adelante para no demorar mucho. Ok, vamos a ver, porque estamos hablando de la segunda venida de Jesús y cómo debemos encontrar a Jesús. Ahora vamos a ver lo que Enoc predicaba desde su tiempo. Judas, el libro de Judas, no tiene capítulo, no solamente versículo. Vamos en versículo 14, versículo 15 del libro de Judas, que está antes de el libro de Apocalipsis. Ok. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? 14 y 15. Acerca de ello profetizó también Enós, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo, miren, el Señor viene con sus miradas de santo, viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido, y por toda la insolencia que los pecadores impíos han lanzado contra él. Ok. O sea, ¿qué Enoc predicaba? La segunda venida de Jesús. O sea, para predicar algo, tiene que creerlo. O sea, que Enoc creía que Jesús va a venir. Pero eso es antes que Jesús nació. ¿Es verdad? Ya estaba predicando la segunda venida de Jesús. ¿No es verdad? Antes de eso, diciendo que viene con miles de sus santos, millares de sus santos, para ejecutar juicio. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Cuál mensaje? El mensaje de los 3 ángeles. Es lo mismo, el juicio ha empezado. O sea, el mensaje nunca cambió. Por eso el primer ángel dice, vio, vamos un ratito en Apocalipsis 14, para ver cómo dice el primer ángel. 14, versículo 6, que dice ahí, vamos a ver cómo lo llamaba el Evangelio. ¿Cómo llamaba el Evangelio? Dice, mensaje de los 3 ángeles. Okay. Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. ¿Y qué tenía? Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lenguas y pueblos. Ok, o sea, eso es lo que Enoc hacía. ¿No es verdad? Tenía un evangelio, pero el evangelio es eterno. Por eso el evangelio no cambia. Por eso, si vemos en Génesis 3:15, ahí podemos ver el evangelio que empezó cuando Jesús predicaba que va a haber enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. O sea, desde ahí el evangelio eterno. Ahí podemos ver que Enoc también creía en la segunda venida de Jesús, predicaba el evangelio eterno, predicaba sobre el juicio que va a venir ahora. Pero para que Enoc predica eso, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Eso es importante. Génesis capítulo 5, vamos a ver rápidamente cómo es que Enoc podía predicar eso. Génesis 5, versículo 21 hasta 24. ¿Cuál era la condición de Enoc? Que dice,
65 y engendró a Matusalén a los 65 años. Ujú. Después engendra a Matusalén. Enoc anduvo siempre con Dios durante 300 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Enoc vivió fueron 365 años. Ujú. Enoc anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Amén. O sea, ¿qué estaba haciendo Enoc? ¿Cuál fue su estilo de vida? Predicar, pero ¿cómo? ¿Cómo era su carácder? Andaba con Dios, ¿cuánto? ¿Un día por la semana? Todos los días. ¿Sábado solo? No, ¿Ah? ¿Miércoles y domingo? Cada segundo. Bien, vamos a repetirlo. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios. Ok, no, versículo 23. Y fueran todos los días de Enoc. ¿No es verdad? 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, todos los días Enoc caminaba con Dios. O sea, su vida era eso. Su vida era una vida dedicada a Dios. Por eso Enoc podía predicarlo como registra Judas, versículo 14 y 15. O sea, para que nosotros podamos predicar la segunda venida de Jesús o esperar la segunda venida de Jesús, ¿qué debemos hacer? Caminar con Dios. O sea, Enoc caminó con Dios, él sabía el camino, ahí viene, él sabía el camino porque él escucha la voz del Espíritu Santo y sigue el Cordero por donde quiera que va, dando de esta forma una buena testimonio a través de su vida, temiendo a Dios y dando gloria a Dios con su vida y en su vida diario. O sea, Enoc era un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en uno. Ahora, la Biblia dice que Enoc tuvo un testimonio antes de ser trasladado. Sí, vamos conmigo en Hebreo rápidamente. Hebreo 11, versículo 5. Porque el 4 habla de Abel, el versículo 5 habla de Enoc. ¿Quién lo tiene? Hebreo 11, 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ok, o sea, ¿por qué agradó a Dios? Porque caminaba con Dios. ¿Cuántos días otra vez? Todos los días. Entonces, mira, él predicaba la segunda venida de Jesús, hablaba del juicio que va a venir, pero junto con eso, su vida demostraba también que él creía lo que predica o vivía lo que predica. Ojalá yo y tú y cada uno de nosotros puede imitar a este hombre de fe. Ok, versículo 5 otra vez, porque fue transpuso para no ver muerto y no fue hallado. Mira, alguna persona lee, por ejemplo, el Génesis capítulo 5, versículo 24, dice, ok, Enoc fue trasladado para no ver muerto porque Dios lo tomó, listo. Pero hay detalles, y la detalle es que Enoc no pudo ser trasladado si no obtuvo un testimonio antes. Podemos verlo otra vez, versículo 5. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué tuvo? Testimonio de qué? De haber agradado a Dios. Otra vez, aquí es el mensaje de tres ángeles. Temed a Dios y dadle gloria. O sea, es el evangelio eterno. Lo que Enoc tuvo que hacer en aquel tiempo, nosotros tenemos que hacer en nuestro tiempo también. Nadie cambió. Ahora estamos escuchando de una normalidad nueva. ¿No es verdad? Pero para Dios sí no hay normalidad nueva. Es el evangelio eterno que fue predicado desde Noé o desde Génesis en el Edén hasta hoy.
Nada cambia. Dios no cambia. Es la persona que cambia a veces en seguir otro camino, pero Dios nos está llamando. Y vamos un poquito rápido para no tomar mucho tiempo. Apocalipsis 14. Vamos a ver lo que Dios espera de los santos, de los que va a vivir en los últimos tiempos, y para encontrar también el tiempo duro de la marca de la bestia. Ok, versículo 4 y 5, ¿qué dice ahí? Dice, estos son los que jamás tuvieron contacto con mujeres, pues son vírgenes y son los que siguen el Cordero por donde quiera que vas. Fueron redimidos de entre toda la gente, como los primeros frutos para Dios y Cordero. No se halló en su labio mentira alguna, pues son irreprochables. Amén. Que Dios nos ayude, ¿no es verdad? Amén. Para seguir como siguió Enoch, nosotros también podemos seguir al Cordero para donde quiera que vayas. O sea, Jesús era en el lugar santo, seguimos. Jesús en el lugar santísimo, seguimos su trabajo, lo que Él está haciendo a mi favor y a favor de los restos de los hermanos y los que tienen que entrar. Pero vamos a la pantalla rápidamente. Vamos a ver el slide número 3, yo creo. Mira lo que dice, hermano, va ahí. El siguiente. No. ¿Va el siguiente para ver? Sí, eso. Mira lo que dice aquí. Cuando el fruto fuera producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Cristo, ¿qué espera? Con un deseo angelante, la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. O sea, mientras que no tenemos el carácter de Jesús, no podemos decir somos de Jesús, porque tenemos ¿qué? El carácter del enemigo. Como dice Jesús en Juan capítulo 8, 44 en adelante, y di, soy de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Porque ustedes, sus caracteres no son de mí. Yo no puedo identificar con ustedes. No tiene mi imagen. Ustedes soy de vuestro padre, el diablo. Es duro, ¿no? Para decir eso, pero es la verdad. Diciendo la verdad, uno puede ser libre. Entonces Dios dice así. Entonces por eso hoy el pueblo tenía una necesidad. Por eso hoy el pueblo tiene una necesidad de un mensaje que lo prepare para encontrar con Jesús en paz. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Vamos rápidamente. Mateo 24, 45. Vamos a ver lo que Dios espera y lo que Dios tiene y que Dios está preparado. Mateo 24, 45. ¿Quién lo tiene? Rápidamente. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual su Señor deja encargado de lo de su casa, para que lo alimente a su tiempo? Ok, entonces Dios tiene fieles para hacer ¿qué? Alimentar al pueblo a su debido tiempo. En ese tiempo, ¿qué es lo que el pueblo de Dios necesita? ¿Con qué el pueblo de Dios debe ser alimentado hoy? Ok, la palabra, pero hay un mensaje específico. Mira, él dice, siempre Dios ha tenido fieles que daban su mensaje en un tiempo de necesidad. ¿Qué dice la Biblia de los antediluvianos? ¿Qué predicaba Noé en su tiempo antes de la cerrada de gracia y el fin de tiempo? Vamos a ver rápidamente 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro 2, versículo 4 hasta 5. 2 Pedro 2, versículo 4 hasta 5. Podemos ver qué predicaba Noé en su tiempo. Ajá. Sí.
Ok. Está bien, está bien. O sea, ¿qué predicaba Noé? Justicia. O sea, Noé era un predicador de justicia. O sea, antes que Dios cierre la puerta del arca, ¿qué debe haber? Un mensaje. Y ese mensaje debe traer a la gente de nuevo en relación salvador con Jesús. O sea, antes que Dios va a terminar, mientras que está sellando, el mensaje debe preparar a la gente para encontrar con Jesús. Ahora vamos en la pantalla rápidamente y vamos a ver cómo hermana White lo explica en el mismo contexto de lo que dice aquí. Ok, mira lo que dice aquí. En el Gospel Workers dice, esto sí lo sé, dice hermana, que nuestras iglesias están muriendo. ¿Por qué? Por la falta de enseñanza sobre el tema de la justicia. ¿Qué predicó Noé? Justicia. Por la fe en Cristo y sobre las verdades al fines. Otra palabra, las verdades presentes. Espera, o sea, hay un mensaje y el mensaje de Cristo nuestra justicia. En otra palabra, el mensaje de ¿qué? De justificación por medio de fe, que es el mismo mensaje de los 3 ángeles. O sea, ese mensaje debe ser llevado a un extremo hasta el otro para preparar el camino para Jesús, su venida. Ok, vamos rápidamente. Génesis 6, 5 hasta 6. Vamos a ver la condición y dónde Jesús, vamos a entrar en la fase para terminar. Sí. Dice, el Señor vio que era mucha la maldad del hombre en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón era siempre lo de hacer solo el mal. Ok, o sea, la condición de la persona era maldad. Han alejado de Dios. Entonces el mensaje de Cristo, nuestra justicia, es para traer de nuevo al ser humano hacia Él. O sea, la gente ha alejado y Dios quiere llevar a la gente. Otra vez, el amor de Dios, la paciencia de Dios. Versículo 7. ¿Qué iba a ocurrir? 7 dice, y dijo el Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlo hecho. Ok, o sea, Dios iba a dejar caer el juicio, pero otra vez el amor de Dios. Antes del juicio viene ¿qué cosa? Un mensaje para llevar a la gente hacia Él antes que Dios cierre el tiempo de gracia. Igual que en nuestro tiempo hoy, hemos visto corona y todo eso, es para llevar a la gente a una relación salvadora con Cristo. Y ahora si la gente no quiere escuchar, no va a escuchar nunca más. Ahora es el tiempo que Dios está llamando al ser humano, poniendo su sello a una persona, a la otra persona, para cerrar el tiempo de gracia. O sea, nadie puede decir, bueno, Jesús no es misericordioso. Dios ha hecho todo por todo para salvar a mí, salvar a ti, para salvar a su iglesia, pero Él no puede reclamarnos como suyos si no puede ver su carácter en nosotros. ¿No es verdad? Ok, por eso yo digo siempre, el mensaje de los 3 ángeles tiene 2 aplicaciones. Uno, para llamar a la gente a salir y decir quién es la bestia y sus pecados. Y la primera es para una transformación de su pueblo mismo. Temed a Dios y dadle gloria. Rápidamente, 2 Pedro 3:12 dice así, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo escondidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, esperando y apresurando. Vamos a la pantalla rápidamente para ver la cita de la hermana. Ok, el Señor puede hacer, no es eso mucho, el primero que eso. El primero que eso, yo creo que es la bula, sí. Mira lo que dice ahí, el Señor del cielo
no enviará al mundo sus juicios por desobediencia y transgresión hasta que haya enviado sus vigilantes para dar la advertencia. ¿Podemos ver? O sea, Dios no va a dejar caer nada. Los 4 ángeles no va a soltar los vientos hasta que, poner otro vez, hasta que los mensajeros dando la mensaje de advertencia. Ahora, no caerá el periodo de prueba hasta que el mensaje sea más claramente proclamado. La ley de Dios debe ser magnificada. Sus reclamos deben presentarle en su carácter verdadero y sagrado para que las personas puedan ser llevadas a ¿qué? Decidir a favor o en contra de la verdad. O sea, el mensaje debe ser predicado para que él pueda hallar un chance de decir, ok, yo sigo a Dios o yo sigo al diablo. Ok, vamos a terminar. Sin embargo, la obra se verá truncada en justicia. El mensaje de justicia, de la justicia de Cristo, es de sonar de un extremo de la tierra a la otra para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que cierre la obra del tercer ángel. O sea, hoy, no voy a leer, hoy podemos ver que lo que Dios está esperando que para que sus siervos da el mensaje de Cristo, nuestra justicia. El mensaje de la justificación por medio de fe es lo que predicó Noé en aquel tiempo. Para la gente puede decidir en favor o en contra. Jeremías 23:6, yo lo voy a leer rápidamente. Lo que dice aquí, 23:6, dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. El nombre de Dios, justicia nuestra. Ok, y ahora sí el cita final. Ahora sí es el último, y creo que está en orden. Mira lo que dice aquí, para así podemos terminar con el versículo de memoria. Ya, es un promedio. ¿Promete? Ok. El Señor puede hacer más en cuánto tiempo? En una hora. De que podemos hacer en toda una vida. Y cuando vea que su pueblo está totalmente consagrado, no parcial, no a media, sino totalmente consagrado, es cuando Dios, mira, vamos de nuevo, cuando Dios hace que vea que su pueblo está totalmente consagrado. Entonces, pregunta, ¿Dios está esperando a quién? A nosotros, porque es cuando Él vea que estamos consagrados, entonces, ¿qué dice? Déjame decirte que se hará una gran obra en poco tiempo. El mensaje de verdad será llevado a los lugares oscuros. Es decir, se sigue de la tierra. Pero dice Jesús puede ser más en una hora. O sea, mira, para resumir y para terminar, muchas veces la gente dice, pero no, Jesús no va a venir porque todavía falta una ventana de 2:40 y falta los indios, los musulmanes para convertir y todo eso. Mira, Dios dice, yo puedo hacer más que ustedes. Tú puedes hacer todo en toda tu vida. Yo puedo hacerle un ratico. ¿Tú recuerdas Hechos, capítulo 2? ¿Cuántas personas ha bautizado en un mensaje? Más de 3,000. Luego, Dios añadió 1,000. Después dice, todos los días Dios va añadiendo a su pueblo los que debe salvar. ¿O cuánto tiempo tomó eso? ¿Cuánto tiempo el pueblo adventista está predicando? Mucho más de lo que ellos predicó en un día. Ganó más que nosotros está haciendo hoy. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que su pueblo se consagre.
Eso es toda la cosa. Y cuando eso sucede, Dios va a venir listo. Porque cuando Dios vea, el carácter de mí está reflejado en el pueblo, ahora sí yo puedo venir. Entonces, ¿a quién Dios está esperando hoy? A nosotros. Hay algo en mí que Dios quiere cambiar. Hay algo en ti también. Y vamos con el último slide, el versículo, para decir, aquí viene, Dios nos recuerda algo muy, muy importante en Lucas 17:32. Mira lo que dice, acuérdate de la mujer de Lot. Cuando hermana leyó la cita, hermana creía que era una cita larga. ¿No es verdad? Pero cuando hermano leyó, dice, como dicen paviamento, ela dá de duro. Una cita pequeña. Acuérdate muy poca palabra. Acuérdate de la esposa de Lot. La esposa de Lot salió de Sodoma. En otra palabra, salió de Babilonia. Pero su mente era ¿dónde? Si nosotros salimos de Babilonia y nuestra mente está allá, ¿qué va a suceder? Vamos a volver una pila de sal. Por eso Jesús dice, acuérdate lo que pasó con ella, para que esa misma cosa no pase contigo. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, te agradecemos, oh Padre, por este estudio de cómo debemos preparar o qué debemos saber antes que tú venga. Señor, sabemos que tú tienes paciencia para con nosotros. Sabemos, Señor, que tu paciencia es para salvarnos, nada más. Pero, Señor, ayúdanos de ser personas consagradas, dedicadas, como Enoc dedicó, caminó contigo toda su vida. No solamente en el sábado, o un miércoles o un domingo en la noche, sino toda nuestra vida, Señor. Hemos fallado. Hemos visto, Señor, que cuando viene algo, nosotros preocupamos, alertamos, consagramos por un minuto y después volvemos a nuestra vida normal. Pero ahora sí, Señor, haga un cambio en nosotros. Ayúdanos, Señor. Pero ahora sí, queremos que tú venga muy pronto, pero transfórmanos primeramente para que podamos ser testimonio antes de ser trasladado. Gracias, Padre. Llévanos a nuestras casas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar con el himno 127. Sí, él mismo. Quite full screen. Sí, vamos a... Sí, para cantar el himno final. Cristo, dulce, dulce para mí. Cristo, escucha siempre mi oración. Cristo, tú me levantas y caí. Es muy dulce mi nombre, mi Jesús. Cristo, alabarte es mi placer. Cristo, primero y último eres tú. Oh Cristo, por mí moriste en la cruz. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, eres rey que volverá. Cristo, necesitamos tu amor. Oh Cristo, a ti cantamos
cantamos con fervor, es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Amante y bondadoso Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos por un sábado más. Gracias te damos, Señor, porque permitiste que el hermano Steven usarlo con un tema muy interesante. Señor,